actividad con aquellos que hemos cumplido el mandato, tiene como objetivo la defensa y el incremento del prestigio del Parlamento argentino. Y para conseguir esos fines desarrollamos tareas relacionadas con la educación, la cultura y la ciencia. Hoy es un día especial porque vamos a presentar una nueva obra del diputado nacional mandato cumplido Rodolfo Parente, un viejo, no por la edad, sino por los años que hace que nos conocemos, y querido amigo. Y a mí me pensaba en una reflexión que tengo la necesidad de hacer. Cuando nosotros arrancábamos por nuestra militancia, ya por los comienzos en los albores de la década de 70, pide de la de 60, en el caso de Rodolfo, una de las principales críticas que nos hacíamos en los debates de la militancia era la falta de bibliografía radical. Siempre teníamos que recurrir a los libros de la época de Aleli, de Irigoyen, a esas colecciones de Raynal y una serie de textos que no reflejaban la trayectoria del partido en su totalidad y que de los años 70 para acá, realmente, sobre todo a partir del 2000, con acá Pedro Calvo, autor de varios libros radiales, en realidad este déficit se ha ido superando, lo que para nosotros es una gran satisfacción, porque significa que aquel debate, aquel reclamo que hicimos durante tanto tiempo no fue en vano. Y en el caso de Rodolfo, este libro es el tercer libro que presenta Rodolfo Parente. Así que para nosotros esto es un orgullo, una satisfacción y por supuesto que fiel a su carácter, a su trayectoria, es un libro comprometido, un libro que aborda no solo su trayectoria, su compromiso, sino también su caracterización del presente de nuestro país. Así que, sin más, y reiterando el agradecimiento a los que nos ven y a los que están presentes, tengo el honor y el orgullo de presentar al diputado Rodolfo Parente. Ahora sí. La terminología, diría una directora departamental de escuelas que no sabía decir una palabra de tecnología, entonces es tecnología. Bueno, buenas tardes, busco Carlos por acá, a los amigos. Gusto verte, Marcos. Sí, bastante la botella no puse. Pero sigamos. Bueno, Rafael, muchas gracias. Rafael ha sido muy generoso y Ariel Kieber, mano de pecha, ha sido también muy generoso con ya en la solución de este tema. En la presentación del libro no es un tema menor, es que es un tema que nos ocupa y nos preocupa a los mismos porque nuestros envíos son las editoriales, los libreros, francamente no nos facilitan la tarea porque hoy en día es muy difícil competir con los autores más conocidos ni hablar, competir con los que hacen propuestas sobre vida sana, sobre alimentación saludable, sobre la manera de curarse, digiriendo alguna hierba, en fin. Entonces, este esfuerzo ha sido recompensado con esta jornada, me alegra mucho y aprovecho para decir que efectivamente hemos escrito 3 así y la sigma y traje el 3, perdón, a lo mejor una concitación de los amigos y amigas, porque me tocó justo el libro durante la pandemia.
Entonces la presentación la hicimos por Zoom y mucha gente quedó sin la oportunidad de poder apreciar o despreciar lo que uno había escrito. Así lo aproveché para traerlo porque hay cuestiones que son incluso interesantes y al saber explicarles, entender, considero que es mejor que, pero bueno, eso es mi parecer, que puede ser que los amigos que lo han leído han dicho que es mejor. Son opiniones que yo no puedo decir. En este tema quiero agradecer también a quien realizó el prólogo, que es periodista Nevens, que es multipremiado periodista entrerriano, ha sido abanderado en la lucha contra la corrupción en Entre Ríos, especialmente la gestión altamente corrupta y vergonzosa en la provincia de Entre Ríos, del señor Sergio Vivaldi, ¿no? Que ha sido condenado y está esperando que las condenas queden firmes para por fin terminar en la cárcel, que es donde debería estar, a salvar. Bueno, Daniel tuvo la velocidad de prolongármelo como a la anterior, a la 2, la cima 2, lo hizo Mogelio Anarí, que es un acreditado periodista, aviador y amigo personal toda la vida. También tuvo la generosidad de preguntar: ¿por qué nací en la cima? ¿Qué te pregunta algunos con grasa? Me dicen, ¿pero cómo se tu ese nombre? Yo creo que la vida nuestra, nuestra vida, de todos los que estamos acá, ha estado caracterizado por momentos de alegría, de euforia, de satisfacción, que hay novias que hemos estado locos, y momentos no tan afortunados, totalmente desafortunados, digo mal, donde nos sufrió persecuciones, exilios, situaciones de enfermedad, cada vez más a medida que pasan los años, y pérdida de amigos, pérdida de familiares. Recuerdo que vuelven una y otra vez, lamentamos que algunos amigos ya no estén. Todo esto hace que la CIPA, que es un pozo, pozo que se hace a una izquierda, significa justamente estos momentos de desesperanza que nos acosan, y a los cuales estamos expuestos todos, y todos seguramente hemos atravesado por esa situación. Que este volumen tiene 5 capítulos, el 5 capítulos que están referidos, voy a hacer la traducción de estos. El capítulo 1 se llama la práctica, que está referido fundamentalmente a la militancia del radicalismo, anécdotas, algunas graciosas, otras no tanto. Rafael se recordaba una anécdota que vinculada con mi padre, que este relato está dedicado a él. Seguramente algunos de los que están acá concurrieron a esa reunión de Avellaneda, en el viejo comité de la Avenida Mitre. Allí se hizo una reunión radical. Bueno, ahí estábamos los jóvenes, que éramos muy jovencitos en esa época, intentando llevarnos al consulta, a propuestas y demás. Y bueno, las cosas se puso bastante complicadas. Presidía la reunión Ricardo Balbini, como todos sabemos, sin perjuicio de su moda de sentida y de su gran talento como orador y su honestidad, fuerza de todas las pruebas a las cuales se pudo haber sometido. Era un hombre que era su carácter. Vos no sabes leer, tenía su carácter, no era de carácter fácil, era complicado. Pero bueno, hoy en día lo recordamos con un gran afecto y cariño, porque realmente fue un paradigma de tierra. En esa reunión hubo episodios, digamos, que se produjeron, empujones, peleas. Se produce una anécdota que fue graciosa. Lamento me la hija de Roberto Caviche no esté presente, porque justamente fue con él.
Roberto Javique fue un importante dirigente de la capital federal. Era un garantismo muy manso, pero alto físico importante. Y estábamos ahí, había una puerta en ese comité que comunicaba con los otros espacios. Y estaba Caviche y estaba yo y otro amigo de también. Estábamos hablando, digamos, mansamente sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, Caviche le pregunta a una señora, ¿qué pasa, señora? ¿Sabe? El ambiente estaba denso. Entonces la mujer le dice, ¿sabe qué pasa? Esto lo organizó Caviche, que es comunista. Caviche no sabía qué hacer, porque no se le iba a explicar a la señora. Y digo, discúlpeme, señora, yo no estoy Caviche, no, yo no estoy con nada de PB por el papel. Esa es una de las partes de esa anécdota. Y la otra es que ya cuando la reunión se puso bastante complicada, yo estaba ahí, qué sé yo, discutiendo con bueno, que no estaba de acuerdo con lo que yo decía y pensaba, y estábamos llevando a las manos. Y llega mi papá, era secretario del Comité Nacional en ese momento, era muy amigo de Carol, y viene la persona pinchada, viene que dice, Rodolfito, la primera dice, tengo la suerte, la desgracia que me dice Rodolfito todavía. Dice, Rodolfito, dice tu papá que si vas a pelear, te saques los gentiles. Ese recuerdo que uno tiene del partido que fue, y que yo lo viví desde chico, lo viví siendo estudiante, lo viví siendo el legislador provincial, lo viví siendo el legislador nacional, y lo sigo sufriendo, ahora sí lo sufro más, porque veo la decadencia del mente. Bueno, estamos atravesando, espero que se puedan superar. Pero de esto no ha sido mojado para hablar, así que paso. Bueno, el capítulo 2 es actividad profesional. Yo llevo 53 años de abogado, sigo ejerciendo activamente el profesión, aunque ahora hace un par de años y con un hijo menor, que un entusiasmo bárbaro, es militante radical, fue hasta hace unos días presidente de la República Dominicana en el departamento. Y él ayuda en el estudio junto con mi socia, de manera que yo he empezado a tomar distancia porque, bueno, es razonable, a los 76 años no se puede pretender que uno pueda seguir la actividad. Así ve cuando las ergometrías, las colonoscopías, todas las copias que ustedes se pueden, y las ergometrías, y malditos los griegos, porque todo eso tiene la culpa de los griegos. A pesar de Sócrates, Platón, los médicos se les ocurrió ponerle a todos estos aparatos, tratamientos que con los que los torturan los nombres griegos. Así no la podemos castellarizar todavía. Bien. A todos eso lo sufrimos, eso forma parte de la. Bueno, el capítulo tercero tiene que ver con la Convención Constituyente de 1994. Yo ya lo he dicho, yo te lo dije acá también. En lo personal fue el acontecimiento político más importante que viví en mi vida, porque al contrario de lo que hoy sucede, esa convención fue un reflejo de que los argentinos podemos llegar a acuerdos importantes, tranquilos, sustanciales, sin enfrentarnos, sin pelearnos, sin discusión, con mucha energía, se discutió a fondo. Hubo debates que fueron históricos, pero sin embargo, se sancionó un texto constitucional que yo desearía que el presidente de la Nación lo leyera el cuarto. Se sancionó un texto constitucional que fue jurado por todos los convencionales constituyentes de Concepción del Uruguay, en el Palacio San José, que fue la residencia de justicia, hasta su parte. Ahí, en esa convención, jugó un papel extraordinario el doctor Alfonsín, Raúl Alfonsín. Realmente esa convención tiene un mérito
se lo debe a Raúl Alfonsín, que logró superar todos los obstáculos internos y externos y ayudó a que tengamos el texto constitucional que tenemos hoy día. De manera que merecía que se hiciera una consideración máxima cuando este libro fue terminado en fines del año pasado, cuando se cumplieron los 30 años, que fue bastante muy poco, no decir olvidado por el gobierno nacional y aún el provincial de Internet. El capítulo cuarto está relacionado por la transición a la democracia en la Unión Soviética. Obedece a unos viajes que se habían realizado antes y durante y después. Y entonces ahí aparecen anécdotas, también anécdotas que se candidatas, de cómo era la situación durante, cómo fue la situación después. Y digo a título de ejemplo, digo solamente una cosa. Yo recuerdo que en el año 74, cuando me dejé por primera vez, se nos hablaba todo el tiempo cuando emprendimos del camino al socialismo, cuando emprendimos ese camino, era la frase obviada. Bueno, ese camino por ahorita tuvo bastante dificultades, ¿no? Estaba lleno de baches y por eso terminó con eso. Y hace un par de años, lo visité de nuevo, con mi señora, y había una amiga, una ingeniera nuclear, que era la que nos acompañó en los días que pudimos ver en San Petersburgo. Y ella, en vez de decir cuando emprendimos el camino al socialismo, nos decía cuando emprendimos el camino al capitalismo. A mí me causaba una gracia, porque recordaba los guías de la época anterior, y esta sector había adoptado esa frase. Se seguía el camino. Evidentemente era una frase opinada. Y por fin, el capítulo quinto tiene que ver con la cuarentena, la terrible cuarentena que vivimos. En lo personal yo le dediqué esa cuarentena a ese relato a dos amigos que fallecieron en esa tremenda epidemia de sufrir con los argentinos. Y el epílogo es la fuerza del cielo, que obviamente está relacionado con la gestión actual. Yo me voy a permitir, ya que está la señora, la viuda de mi amigo Emiliatier, fallecido, lamentablemente no de ella, le voy a permitir recomendar, si alguno toma el 3, que mi hijo lo tiene allí para después lo respondan. Hay un texto que se llama La Plaza, donde un grupo de amigos nos juntamos hace muchísimos años, y cada uno de ellos mencionó qué pensaba hacer en su vida cuando terminara la secundaria, en la cabeza. Uno de ellos manifestó que iría a la Fuerza Aérea, a la Escuela de Aviación Militar. Con ella usan una provisoria carrera en la Fuerza Aérea, se casó con Susana, que acompaña, tuvieron hijos. Juan José fue veterano de Malvinas, fue un verdadero de que nuestros países tiene la obligación de reconocer siempre. Y además, durante la gestión de Alfonsín, realizó como ayudante del ministro de Defensa, Horacio Jamnarega, y delegado aeronáutico en la Embajada Argentina. Entonces, aquí, el banco de la plaza se llama Belgrano, donde se refiere lo que acordamos y lo que soñamos los jóvenes que estábamos en eso. Bueno, muchos de los que soñamos, se sigo acá. Entonces, si ustedes me permiten, me voy a permitir leer el epílogo para ir cerrando. Después, si alguien me quiere cerrar, yo encantado lo atiendo. Y lo dispenso a Rafael, y que es un tema familiar para atender. Me voy a permitir leer el epílogo de La Fuerza del Cielo,
que es la opinión que yo tuve en aquel momento cuando escribí esto. Por supuesto, después de esto pasaron muchas cosas, muchas cosas. Por lo cual este relato seguro se hubiese podido o se podría realmente aumentar para peor, ¿no? La fuerza del ser. ¿A qué se referirá yo, el presidente de la Nación, cuando aumenta él y sus funcionarios recónditos a la fuerza del ser? Cuando caminaba la campaña electoral desde los estudios de televisión, que ocupó como nadie por la satisfacción de los animadores televisivos, encantados por el estilo escatológico del candidato que se presentaba como un león teniendo una sierra eléctrica. Cuando el presidente mergulhó en la imagen del llamado rey de la selva, no analizó el rol que la zoología atribuye a este animal, que lo es de los más activos. Duerme 20 horas por día y es la leona que fundamentalmente caza y trae el alimento a sus cachorros, y el león solo cumple la función de servirlas y gruñir, aunque a veces colabora con la caza mínimamente, pero aprovecha el producido como nada. La fuerza del cielo mencionada por M es a mi juicio una simbiosis entre el septón de Martín y los comandantes de Paragalec Fatsu, pretendiendo emular al antiguo Quicamento cayendo sobre una ciudadanía absorta que Coco entendió que no sea la esperanza de concluir con un ciclo plagado de corrupción, inflación del empleo público en beneficio de los militantes, manoseo de las relaciones exteriores, por el momento cúlmine en el que se suscribió memorando en el entendimiento legal, en el cual estos sean los encargados de investigar los posibles autores del atentado de la AMIA, en el cual fallecieron 85 personas como continuidad de otro atentado que se encargó de la Embajada de Israel dejando una muerte. Mientras tanto, la causa o ambas causas pasaban de juez a juez, de tribunal a tribunal, imputados a imputados en grotesco impropio. Fue el triunfo de LLA, la Igualtrabanza, el resultado de un hartazgo de la sociedad respecto a un gobierno particularista que privilegió una entrega de las vacunas contra el COVID a pegadores del régimen, mientras los capaldas de algunas provincias que establecieron las aduanas interiores, no dejando circular a nadie, mirando a otro lado cuando la restricción se violaba a la propia residencia. Merece el gobierno anterior ser exculpado por las barbaridades que está cometiendo apuntando los cañones a la Universidad Argentina que nos dio 3 premios Nobel de Ciencia, los de la paz. La ciencia hoy por hoy es hackeada del discurso de los regalones de este régimen a través de las redes sociales alimentadas por el odio, la pobreza alimentar, la insuficiencia de momentos, recurriendo a leyendas urbanas impropias, si quieren, de un pésimo film de ciencia ficción. La NLA alimenta el descargo del prestigio argentino, acudiendo a los foros internacionales planteando enfrentadas posibles, regidas con la Constitución Nacional, artículo 95, inciso 22, llevándose en cuenta una política internacional que tiene décadas de estabilidad y reconocimiento para entablar nuevos paradigmas en contra de las libertades personales, pese a que se exalta la libertad penal, retrotrayéndonos a tiempos ya superados. Será tan trascendente la esfera celeste que no dudan ni llevarse por delante de la Constitución Nacional sin atreverse siquiera a proponer una reforma para meter mano en lo que el ofiado Alvarez escribió en sus bases, fuente de los constituyentes de 1856. Es que el Antiguo Testamento impide la verborragia en que no dudan en analizar a quienes piensan diferente, tan parecido a aquellos que apostrofaban duramente a quienes no pensaban lo mismo, conduciendo el país durante 20 años. Nada hay que pueda superar el convencimiento que tenemos respecto de la necesidad de civilizados usos y costumbres de nuestro país. Que no creer que este resulta investido del lado presidencial se sienta utilizado a tribuna como guillotina, apelar a la motosierra resaltando los bajos individuos que subyacen en una sociedad que no ha podido ni querido eliminar de su subconsciente la corrupción de autoritarismo que no destaca en países de sí. ¿Somos los que pensamos y verbalizamos?
fue necesario todo un análisis maduro de nuestra realidad. Surfan las mejores fuerzas que he contado de ser celestiales, sino terrenales, aquellas que inspiraban los más profundos sacrificios, la gesta beltraniana encabezando un ejército que se armó realista, un San Martín que no mudó en el canal incluso de la pollichera para abogar por la libertad de Chile. ¿Quién nos aleja hoy de los mejores hombres de cada generación? De aquellos que con sus limitaciones pegaron con la represión masiva de la quinta piraica, o de quienes desde los laboratorios de las universidades se formaron y formaron a científicos que todavía son requeridos en todo el mundo. ¿Qué decir de los hábiles daños de Irigoyen, el desprendimiento de Alvear, el coraje de Lisandro de la Torre, de la sabiduría de Juan Prejusto, los escritores, artistas, intelectuales, científicos, productores, trabajadores, a lo largo de años del país, lejos están de la hemorragia animalismo y luchan día a día por un país que nos merece a todos, alejado de la violencia física y verbal, de la corrupción, del fácil enriquecimiento de la función pública, de quien no conocen otra forma de progresar en su familia que conchavando sus afectos en el presupuesto nacional, provincial o municipal. No habrá país que sea digno de ser vivido si no dejamos apinar a la motosierra, al insulto, a la malficación, al desprecio de los que menos tienen, al enriquecimiento desmedido sin causa, cuanto más defectos, no se sabe a qué país y a aquella ciudad de Buenos Aires a la que Trema Boa en una vez calificó a la capital y un imperio que no fue. No habrá patria y que se mitiga conforme el que miran, hastiado de frustraciones y todos los pesares vivos en la persona del capítulo. Pero no habrá país por más que algunos índices ayuden a esta administración. Subrayar lo que no solo importa en economía, sino que también importa la democratización de una sociedad. Buenos hábitos, la educación, la creación de trabajo que incluye el voz y al fin cuantos sean necesarios para que nos parezcamos a los países con mejor calidad de vida del planeta que Mara han seguido y siguen y seguirán las políticas de las cuales disculpen que son los apertas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, te lo digo ahora o que calles para sí. Bueno, muy bien. Le agradecemos a los presentes. Vamos sí, vamos a, pero eso es lo que te quería decir, uno tiene los libros para el que quiera adquirirlo. Y bueno, agradecerle a todos los presentes y especialmente al diputado Rodolfo Parente, que una vez más recurre para nosotros es una gran satisfacción que venga a presentar sus obras acá al Círculo de Eléctrica. Muchas gracias y buenas noches para todos.